Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. El doctor Mehmet Oz y John Fetterman se enfrentaron en un esperado debate por el escaño del Senado para Pensilvania, en medio de las expectativas sobre qué partido controlará la Cámara. Y el único debate entre Lee Zeldin y la gobernadora Hochul por el gobierno de Nueva York se llevó a cabo mientras los resultados de las encuestas están cada vez más parejos. La Corte Suprema de Nueva York anuló el mandato de vacunación contra el COVID-19 de la ciudad. Tenemos qué dijo la Corte sobre las acciones del alcalde. Los cruces ilegales en la frontera están alcanzando cifras alarmantes, más del doble que el año pasado. Tenemos el reporte desde Arizona, donde hablamos con migrantes que intentan entrar a Estados Unidos. Comenzamos con el esperado debate entre los candidatos al Senado de Pensilvania que tuvo lugar anoche. El doctor Mehmet Oz se enfrentó a su oponente John Fetterman en un debate de 1 hora de duración. La carrera podría ayudar a determinar qué partido controlará el Senado e incluso tener implicaciones en las elecciones presidenciales de 2024. Los dos candidatos se enfrentaron en temas como el aborto, la economía y la inmigración ilegal. Aquí tenemos los detalles. El martes, Oz y Fetterman no perdieron el tiempo y se atacaron mutuamente sobre temas candentes. John Fetterman lleva todo al extremo y esas posiciones extremas nos perjudican a todos. Oz se limitó a analizar las políticas de Fetterman y no abordó el tema de su salud. Estas posiciones radicales van más allá de la delincuencia, hasta querer legalizar todas las drogas, a querer abrir la frontera, a aumentar nuestros impuestos. Quiero que Washington vuelva a ser civilizado. Fetterman se está recuperando de un reciente derrame cerebral. A menudo se enreda con sus palabras, hace largas pausas y repite sus respuestas. Aunque dijo que a veces es difícil articular sus pensamientos, se siente preparado y capaz de servir. Creo que mis médicos, los verdaderos médicos en los que creo, todos creen que estoy listo para servir. Esquivó las preguntas de los moderadores sobre la publicación de su historial médico a favor de la transparencia. Para mí, la transparencia consiste en dar la cara. Sobre el tema del aborto, Oz dice que apoya las excepciones a las prohibiciones, pero que en última instancia cada estado debe decidir. El gobierno federal no debería intervenir en la forma en que los estados deciden sobre el aborto. Como médico, estuve en la sala cuando se produjeron algunas conversaciones difíciles. No quiero que el gobierno federal se involucre en eso en absoluto. Fetterman dice que quiere luchar para restablecer el caso Roe vs. Wade y convertirlo en ley. Creo en la decisión de las mujeres y en sus médicos, y él cree que la elección debe estar en él o en los legisladores republicanos de toda la nación. En cuanto a la inmigración, Oz dice que como hijo de inmigrantes entiende los retos en la frontera y quiere abordar la crisis. La naturaleza completamente porosa y abierta de nuestra frontera que apoya a John Fetterman creó una crisis humanitaria. Los cárteles se benefician de las operaciones de tráfico de personas, toman el dinero, compran narcóticos en China y los traen a nuestro país, y esto convierte a cada estado en un estado fronterizo. Pensilvania ya es un estado fronterizo porque estamos entre los 3 primeros del país en sobredosis de fentanilo. Fetterman criticó a los gobernadores republicanos por enviar a los inmigrantes ilegales fuera de sus estados. Dijo que es una maniobra política. Creo que tenemos que desarrollar una solución integral y bipartidista para abordar nuestro problema aquí. Cuando se le preguntó cuál es la mayor amenaza extranjera para Estados Unidos en la actualidad, Fetterman respondió que China. Creo que China no es nuestra amiga y creo que podemos contraatacar y tenemos que enfrentarnos a China. Oz dice que Estados Unidos necesita enviar un mensaje fuerte al resto del mundo y puede empezar por ser independiente energéticamente. La mejor manera de que Estados Unidos establezca su dominio es liberar la energía aquí en Pensilvania y en todo el país. Fetterman y Oz compiten por sustituir al retirado senador republicano Pat Toomey. El Senado está actualmente empatado al 50-50 con el voto de desempate en la vicepresidenta Kamala Harris. Los demócratas esperan cambiar los escaños en Pensilvania, Ohio y Wisconsin para compensar las posibles pérdidas en Georgia, Arizona y Nevada. La delincuencia y el aborto ocuparon ayer el centro de la escena. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se enfrentó a su contrincante republicano, el congresista Lee Zeldin, en el único debate televisado de la campaña. Tenemos la historia. Se merecen algo mejor. Ese es el mensaje que el representante Lee Zeldin tenía para los neoyorquinos, ya que dirigió repetidamente el debate hacia la delincuencia y la seguridad pública.
No creo que si hay 2 narcotraficantes de un cártel mexicano detenidos con $1.2 millones en metanfetamina, deban ser liberados instantáneamente bajo fianza. Tenemos que hacer que nuestras calles vuelvan a ser seguras. Zeldin dice que hay 2 caminos ante los neoyorquinos. Podemos seguir con el statu quo, en el que creen que no han aprobado suficientes leyes a favor de la delincuencia, o podemos tomar el control de nuestro destino y asegurar que los neoyorquinos respetuosos de la ley vuelvan a estar a cargo de nuestras calles. La gobernadora Hochul dice que hay más cosas que hacer para que las calles sean seguras que simplemente encerrar a la gente. No hay plan de lucha contra el crimen si no incluyes las armas ilegales, y se niega a hablar de cómo podemos hacer mucho más. Perdimos otro niño y un maestro ayer en St. Louis porque la gente no apoyó lo que conseguía hacer aquí en Nueva York, que es la prohibición de las armas de asalto para los adolescentes. Zeldin, sin embargo, desvió el intento de Hochul de girar hacia la legislación sobre armas. Kathy Hochul cree que los únicos crímenes que se cometen son los que se cometen con armas. Sin embargo, hay gente que tiene miedo de que los empujen delante de vagones de metro que se aproximan, que los apuñalen, que los golpeen hasta la muerte en la calle con martillos. Hay delincuentes que deben pagar las consecuencias de sus actos en lugar de las políticas de captura y liberación que defiende Kathy Hochul. A continuación, los candidatos abordaron el acceso al aborto. Lo que tenemos en Nueva York es simplemente una codificación de Roe versus Wade. Y sobre la reciente anulación de la decisión por la Corte Suprema. Mi nieta no tiene los mismos derechos que yo para tomar una decisión en consulta conmigo misma o con mi médico si es después del 6º mes. Por su parte, Zeldin criticó la iniciativa de Hochul de enviar millones a los proveedores de abortos para ampliar el acceso a un previsible aumento de pacientes de fuera del estado. Escuché a neoyorquinos decir que no quieren que el dinero de sus impuestos, por ejemplo, financie abortos de personas que viven a 1.500 millas de aquí. Hochul también atacó frecuentemente a Zeldin por sus vínculos con el expresidente Donald Trump. Mientras tanto, Zeldin argumentó que la oposición a la extracción de gas natural y a los nuevos gasoductos en Nueva York está perjudicando la economía del estado. Después que algunas encuestas dieran una ventaja de más de 20 puntos a la actual gobernadora hasta el verano, ahora la Universidad de Quinnipiac le dio una ventaja de solo 4 puntos. Un nuevo informe afirma que Google está manipulando los resultados de las búsquedas, perjudicando a los republicanos. El responsable del informe es el Centro de Investigación de Medios, o MRC en inglés, un organismo de vigilancia de medios de comunicación de tendencia conservadora. Google niega todo esto, dice que nunca manipularía los resultados de las búsquedas para perjudicar a ninguna ideología política. El Centro de Investigación de Medios de Comunicación analizó 12 de las contiendas electorales más importantes para el Senado, las que probablemente decidirán qué partido tomará el control. Buscó en Google el nombre de cada candidato, seguido de las palabras Carrera al Senado 2022. Encontró que los sitios web de campaña de 10 republicanos estaban significativamente más abajo en la página de resultados en comparación con los de sus oponentes demócratas. El Centro de Investigación dice que 7 sitios web de los republicanos ni siquiera aparecían en la primera página. En cambio, 8 de los sitios web de los candidatos demócratas aparecían entre los 6 primeros. El Centro de Investigación de Medios de Comunicación afirma que el Congreso debería investigar el presunto sesgo en los resultados de Google y sus esfuerzos por influir en las elecciones de mitad de mandato. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la anulación del mandato de vacunación por la Corte Suprema de Nueva York. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La 6ª competencia internacional de piano NTD tendrá lugar en el Merkin Hall de la ciudad de Nueva York. Pianistas de todo el mundo se reunirán para revivir las grandes obras maestras para piano. Acompáñenos en este viaje inspirador. Las semifinales, finales y el concierto de los ganadores estarán abiertos al público y se transmitirán en vivo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Compren sus boletos ahora llamando al 212-501-3330.
Hubo más de 300,000 encuentros ilegales este último año en el sector de Yuma, en Arizona. Eso es el más del doble que el año pasado. Muchos vienen de una variedad de países. ¿De dónde viene y cómo lo está manejando la ciudad fronteriza? Melina Weisskopf de NTD informa desde Arizona. Cientos de inmigrantes ilegales de todo el mundo hacen cola aquí mismo esperando que la patrulla fronteriza venga a por ellos. Estamos en Arizona, en el sector de Yuma, en la frontera. Del otro lado está México. Hay una larga cola de personas esperando los procesos. Nos dicen que este tipo de concurrencia ocurre a diario. Se ha vuelto imposible de manejar con la cantidad de gente que viene. Es muy difícil. Estamos entrando en un poco de recesión. Por ejemplo, en el banco de alimentos tuve 1,200 nuevos clientes el mes pasado. En ciertos momentos vienen unas 200 personas por hora o en total 800 al día, en comparación con los 700 u 800 al mes de promedio en 2020. Muchos primero toman un avión hacia la Ciudad de México o Cancún y luego van hacia la frontera. Como Shota, que nos cuenta que estaba de vacaciones en México antes de decidir viajar a Estados Unidos, donde espera quedarse. Vine aquí de viaje y luego decidí venir a Estados Unidos porque Estados Unidos es mi sueño de la infancia. No vine aquí solo para hacer dinero o comprar algo en mi país o aquí. No, yo amo su país. Otros con los que hablamos vienen de Rusia huyendo para evitar ser reclutados para la guerra. También había grupos de Colombia. Después de ser procesados, los autobuses los transportan a diferentes zonas de Arizona o aquí mismo a las organizaciones no gubernamentales locales, conocidas como ONG. Cuando empezó, se podía ver que eran refugiados. Ahora todos tienen dinero. Es un tipo diferente de inmigración ilegal. Cuando los liberan de inmigración, los vamos a buscar al centro de inmigración. Vienen aquí y les hacemos la prueba COVID. Y si dan negativo, les ayudamos a llamar a sus familiares o los ayudamos a comprar vuelos si tienen dinero o a llamar a sus familiares. Las ONG de Arizona acaban de recibir dinero de la FEMA para ayudar con los costos. La cantidad total es desconocida, pero se espera que sean millones de dólares, ya que lugares como Washington, D.C. ya han recibido 2 millones en ayuda por los inmigrantes ilegales. Aunque las ONG pueden ayudar en algunas cosas, la ciudad debe asumir parte de la carga. En concreto, nuestro hospital tiene más de 22 millones de costos no reembolsables por atención médica para la gente que cruza. Nuestro banco de alimentos está sobrepasado. Mientras tanto, se espera que se cierren las brechas en el muro fronterizo aquí en Yuma, luego de que la administración Biden concediera nuevos contratos de construcción en julio. Reportando en Yuma, Arizona, Melina Weisskopf, NTD Noticias. Se desestimaron decenas de miles de casos de deportación, al parecer debido a que la documentación pertinente no se presentó correctamente. Aquí tenemos los detalles. Una organización de investigación de datos de la Universidad de Siracusa, que rastrea los expedientes de las Cortes de Inmigración, informó que a la fecha se desestimaron más de 60.000 casos de deportación. El informe dice que esto se debe principalmente a que los agentes de Aduana y Protección Fronteriza, o CBP, no presentaron la documentación de aviso de comparecencia, o NTA, a tiempo. Sin la NTA presentada, los inmigrantes ilegales ven rechazados sus casos antes de poner un pie en un juzgado. El Centro de Intercambio de Información de Acceso a Registros Transaccionales, o TRAC, es una organización de recopilación de datos de la Universidad de Siracusa. Dicen que este tipo de fallos eran raros hasta que los agentes de la CBP tuvieron la autoridad para utilizar el sistema de programación de la Corte de Inmigración. Según TRAC, entre 2012 y 2018, menos de 1.000 casos fueron desestimados cada año. En 2021 fueron más de 15.000, seguidos por casi 50.000 este año. La CBP está obligada a garantizar que la Corte de Inmigración reciba una copia electrónica de la NTA entregada al inmigrante ilegal, lo que aparentemente no sucede a menudo. TRAC dijo en un informe anterior que parece que hay una grave desconexión entre los agentes del CBP que ingresan nuevos casos y programan audiencias a través del sistema ISS de la Corte y otro personal de la CBP responsable de presentar una copia a la Corte. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y la CBP para obtener comentarios, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. Y en otra noticia relacionada con la inmigración, un inmigrante ilegal se declaró culpable de intentar asesinar a un agente de la patrulla fronteriza después de cruzar la frontera de Estados Unidos.
Los archivos judiciales dicen que el inmigrante atacó a la gente con un cuchillo después de ser detenido y en un momento dado tomó el arma de la gente y le apuntó. El inmigrante llegó a un acuerdo de culpabilidad que le supondría entre 60 y 108 meses de prisión. Es probable que sea deportado de Estados Unidos según la declaración de culpabilidad. Un juez de la Corte Suprema de la Ciudad de Nueva York anuló este lunes la orden de vacunación. También ordenó que los empleados que demandaron a la ciudad por ser despedidos debido a la situación de la vacunación sean reincorporados con salarios retroactivos. Más de 2.000 trabajadores municipales fueron despedidos por no vacunarse contra el COVID-19. La Corte, en su fallo, encontró que, cito, estar vacunado no evita que un individuo contraiga o transmita el COVID-19. Consideró que el Estado actuó de forma errática y arbitraria. En su orden ejecutiva, el alcalde Eric Adams permitió las exenciones para los atletas y artistas, pero no para los trabajadores de primeros auxilios. El juez dijo que Adams tomó una decisión diferente para personas en situaciones similares basándose en hechos idénticos. También señaló que el presidente Biden declaró el fin de la pandemia y que Nueva York puso fin a su estado de emergencia por COVID-19 hace más de un mes. La ciudad dijo el martes que mantiene el mandato de vacunación para los trabajadores públicos, incluso después de que el juez lo declarara inconstitucional. La ciudad también apelará la sentencia. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó recientemente 2 leyes que filtran a los aspirantes a policía por sesgo y actividades por parte de grupos de odio. Los críticos dicen que las leyes apuntan hacia los cristianos y conservadores. Recientemente, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulgó 2 proyectos de ley para reformar la rendición de cuentas policial. Las leyes limitan quienes pueden ser agentes de la paz. Uno de los proyectos de ley filtra a los candidatos por su afiliación a grupos de odio. El otro proyecto requiere que los solicitantes sean evaluados por sesgo contra grupos minoritarios y la comunidad LGBTQ. El objetivo es evitar que las personas que abogan por la opresión y violencia entren a la fuerza policial. Un exfiscal federal cree que esas preocupaciones ya se están abordando. Creo que es imperativo implementar la capacitación y procedimientos para asegurarse que los agentes de policía y otras personas apliquen la ley de forma imparcial y cumplan con sus obligaciones. Muchos de esos tipos de capacitación y procedimientos ya existen. Pero a los críticos les preocupa que las nuevas leyes apunten a cristianos y conservadores. El Centro Legal para la Pobreza Sureña calificó a los cristianos y a los conservadores comunes como grupos de odio. Daniel Greenfield, miembro del periodismo Shieldman del Centro de Libertad David Horowitz, dijo al Daily Signal que la ley de sesgo es un cheque en blanco para discriminar los puntos de vista, especialmente porque no identifica los parámetros para definir los sesgos. Advirtió que los miembros de las iglesias bíblicamente tradicionales serían considerados parciales hacia la orientación sexual. En un momento en que la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes a puertas de las elecciones intermedias, California no está en condiciones de ser selectiva. Matthew Reynolds, abogado principal del Pacific Justice Institute, dijo al Daily Signal que en las ciudades de California, los tiroteos masivos, la liberación masiva de delincuentes en las calles y los descarados robos al paso han ocasionado que los residentes vivan con miedo. Sobre la nueva ley, dijo que es la herramienta perfecta de la izquierda para cancelar a más agentes policiales decentes, valientes y trabajadores. Pero el incremento de la delincuencia no solo ocurre en California. En la ciudad de Nueva York, los datos del Fondo de Pensiones revelaron que más de 3.000 policías neoyorquinos han presentado su documentación para jubilarse. Newsmax informó que se espera que más de 4.000 renuncien este año. El exfiscal federal Zach Smith dijo que hay una causa subyacente. La retórica de muchos de la izquierda es que los policías son malos, que no siguen la ley, que dañan a los miembros minoritarios de sus comunidades. Dijo que esto sucedió durante 2 años y medio desde que George Floyd fue asesinado en Minnesota. Y ahora, los fiscales de las ciudades principales están promoviendo políticas blandas contra la delincuencia que animan a los delincuentes a cometer más delitos. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir notificaciones y suscríbase a Epoch TV ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos.
América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's it. That's a communist world. So that's the short answer. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Una parte importante en la experiencia de vida humana es el aprendizaje en todas sus formas, pero eso no nos libra de los conflictos. Este fue uno de los temas que se abordaron en el Congreso Mundial de las Familias en México y hablamos con varios expertos que hablaron sobre el manejo de los conflictos familiares y cómo evitar dañar a los seres queridos. Los conflictos son inevitables en cualquier tipo de relación. Se presentan en las relaciones sociales, especialmente dentro de la familia. Pero un conflicto bien manejado evita el daño a terceros. Este fue uno de los temas durante el Congreso Mundial de las Familias en México a fines de septiembre. La doctora y psicóloga Julia Borbolla habló sobre cómo manejar los conflictos para aminorar los daños en la familia. Los conflictos de pareja afectan a los hijos sí o sí, pero lo que tratamos es de que afecten menos. La repercusión para los chicos de cualquier edad es sentirse muy inseguros y tener muchos conflictos de lealtad, ¿no? ¿A quién le voy? ¿No? A mi mamá o a mi papá. Y se trata de que no ocurra esto, o sea, de aminorar en la medida de lo posible los daños que puede ocasionar un conflicto y sobre todo solucionar. Siempre es importante que los niños sepan la verdad, no tu verdad, ¿no? O sea, yo les digo a los papás, no les cuentes tu versión, cuéntales la verdad. Por su parte, el director de Red Familia propone solucionar los conflictos familiares con la práctica de las 3 P. La primera P es que uno de los grandes desafíos en la familia para poder vivir de manera más plena es que hace falta presencia. La segunda es paciencia. Es a través del ejercicio de la paciencia, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los esposos. Sin esto es casi imposible poder hacer una vida familiar, sin la paciencia. Y 3, la tercera P, el perdón. Sí, si no hay perdón, es imposible poder tener una vida familiar plena. Por su parte, Tomás Melendo, presidente de EduFamilia, dijo que cuando existen problemas en el plano personal y familiar, uno tiende a culpar al ambiente o a la sociedad. Si tu matrimonio lo llenas de cariño, de dedicación, ese cariño rebosa hacia afuera. Si tú te entregas a tus hijos, platicas con ellos, estás con ellos, los escuchas, los llenas, en último término, de cariño, eso que estás creando también va hacia afuera. Los expertos también aconsejaron a los padres a confiar en sí mismos, regresar a los valores que ellos mismos recibieron de sus propios padres. Una película premiada llega a las pantallas de Estados Unidos a través de ilustraciones animadas
plasma un audaz enfrentamiento ocurrido hace 20 años entre un pequeño grupo de ciudadanos y la maquinaria de propaganda del Partido Comunista Chino y las mortales consecuencias posteriores. La película fue elegida por Canadá para los Oscar 2023. NTD habló con el artista y protagonista de la película, Da Xiong, para saber más sobre el tema y conocer su experiencia. Una película premiada llega a las pantallas de Estados Unidos. A través de ilustraciones animadas plasma un audaz enfrentamiento ocurrido hace 20 años entre un pequeño grupo de ciudadanos y la maquinaria de propaganda del Partido Comunista Chino, y las mortales consecuencias posteriores. La película fue elegida por Canadá para los Oscar 2023. NTD habló con el artista y protagonista de la película llamado Da Xiong para saber más sobre el tema y conocer qué piensa. Si un régimen autoritario utiliza sus medios de comunicación para hacer propaganda contra tus creencias, ¿qué harías? Una película animada está dando vida a esta pregunta en los cines de Estados Unidos. Llamada Primavera Eterna narra un hecho real ocurrido hace 20 años en China. Fue entonces cuando un grupo de practicantes de meditación hackó la red de televisión controlada por el Estado chino para contrarrestar la propaganda maliciosa del régimen comunista contra la disciplina espiritual Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. En los años 90, aproximadamente 1 de cada 13 chinos la practicaban, pero millones de ellos fueron encarcelados y torturados después de que el régimen lanzara una campaña de persecución a nivel nacional. Además, el régimen difundió masivamente por toda China propaganda de odio contra la práctica. Desde la televisión nacional hasta la local, ataques llenos de odio contra Falun Gong se emitían las 24 horas del día. Y fue en este contexto donde tuvo lugar la intercepción de la señal de televisión. La película cuenta la historia a través de la óptica de Da Xiong, un practicante de Falun Gong que presenció todo lo sucedido. Después de lo ocurrido, mi instinto me dijo que el peligro podía estar a la vuelta de la esquina, que las redadas policiales podrían llegar mañana, y eso fue lo que pasó. La policía hizo una redada en toda la ciudad, de más de 9 millones de habitantes. Muchos practicantes se vieron obligados a huir de sus casas, muchos fueron detenidos y sus casas fueron registradas. La policía detuvo a más de 4.000 practicantes. 在那个插播之后，他们跟着我，所以我觉得也是我们该离开的时候了。我们唯一的诉求就是要通过一种方式讲述一种真相。任其迫害，大家谁也不说话。他杀人放火了，那你是人吗？ Da Xiong es también un reconocido dibujante de cómics. Dibujó historietas de la Liga de la Justicia y de Star Wars, pero tras verse obligado a huir de China, quiso recrear su historia. Dibujé a muchos héroes estadounidenses como Superman y Batman. Son superhéroes en la imaginación de la gente, pero hay héroes que provienen de nuestra vida ordinaria. Estos se enfrentaron al régimen comunista con su propio valor y esfuerzo. Son realmente notables, y por eso quise dar vida a sus historias. Pero reconstruir lo ocurrido no fue fácil. De los principales practicantes de la intercepción de la señal, 6 murieron en manos de la policía china, y en cuanto a los que siguen vivos... Los principales estaban encarcelados, no pudimos obtener ninguna información de ellos. Un avance llegó en 2017, después de que un superviviente saliera de China tras 10 años en prisión. Solo pudimos ordenar las historias después de encontrar a un practicante clave, Jin Xuexie. La película tardó 6 años en realizarse, y solo las ilustraciones dibujadas a mano llevaron a más de 2 años, pero para Da Xiong eso no fue lo más difícil. Hay que rememorar los recuerdos, esos recuerdos infelices, dolorosos, ocurridos en China. Es como si una cicatriz ya estuviera curada, pero tienes que volver a abrirla y sentir el dolor.
pero dice que sus propios sentimientos no eran importantes. Porque la mayoría de las personas que participaron en la intercepción de la televisión murieron, sus familias se desmoronaron. Lo que ellos vivieron fue mucho más difícil de lo que yo viví. Tengo un sentido de misión. Es como si terminara lo que ellos no completaron, diciendo la verdad al mundo. Esto es lo que me hizo seguir adelante. Señaló que intervenir en la red de televisión controlada por el Estado no fue una tarea fácil y que los practicantes conocían los riesgos y las consecuencias. Si las detenciones policiales no llegaban hoy, iban a llegar mañana. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Estos practicantes querían aclarar la verdad sobre Falun Gong y hacer saber al pueblo chino que tiene derecho a conocer la verdad. Esto es muy importante. Nadie quiere penas de prisión. Todos tenemos familias, tenemos comodidades en la vida que son difíciles de dejar, pero eligieron hacerlo, y eso demuestra que sabían que el significado de sus acciones era mayor que sus propios sentimientos personales. Añadió que también se trata de un gran amor por el país. La película también hablaba de la idea de qué es el amor. Es tener el coraje de continuar con los valores tradicionales de esta nación. Este es el mayor amor por el país, en lugar de permanecer insensible y callado. Pero esto depende de decisiones individuales. No todo el mundo puede hacer algo así. Da-Xiong explicó que la película también ofrece una visión general diferente de China. Muestra la profunda influencia que Falun Gong dejó en la sociedad china, también cómo piensan los practicantes de Falun Gong. ¿Por qué querían intervenir la televisión? Persisten contra la persecución de Beijing desde hace 23 años. La película es la elegida por Canadá para la carrera de los Oscar 2023. Competirá en la categoría Mejor Largometraje Internacional. Mientras tanto, está llegando a las grandes pantallas de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. También se estrenará próximamente en el Reino Unido, Canadá y Australia. La perrita más querida de México tiene ahora un monumento en agradecimiento por su labor de rescate durante los sismos que azotaron al país en 2017. Ella asistió a la ceremonia de develación donde fue elogiada por sus más fervientes admiradores. Frida. La Marina de México rindió homenaje a Frida, la perrita de rescate más famosa del país, al inaugurar una estatua en su honor el jueves que replicó sus icónicas gafas y botas. Frida se convirtió en una fuente de inspiración y orgullo para los mexicanos después de sus esfuerzos de búsqueda y rescate tras los terremotos de septiembre de 2017 que conmocionaron al país. El secretario de Marina de México destacó lo que Frida significa para los mexicanos. También ha dado esperanza a miles de familias mexicanas en los momentos más apremiantes. Frida, actualmente retirada, asistió a la ceremonia para posar junto a su estatua, niños y funcionarios del gobierno. Además de su labor en 2017 durante los 2 sismos registrados en México, Frida también se dedicó a prestar ayuda a víctimas de sismos en Haití, Ecuador y un deslizamiento de tierra en Guatemala. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.